Hoy vamos a adentrarnos en una historia, la verdad es que bastante inquietante. Va sobre cómo algunas de las corporaciones más grandes del mundo, pues tuvieron un papel, una complicidad en el terrorismo de Estado en Sudamérica. Vamos a ver cómo los beneficios y la represión llegaron a entrelazarse de una forma que, francamente, pone los pelos de punta. Estas palabras son de Pedro Troiani, un delegado sindical de Ford en Argentina. Y es que te meten de lleno en el conflicto. Pero ojo, que nadie se imagine una guerra convencional, con trincheras y demás. Esto era otra cosa. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. A ver, ¿y si la guerra no se libraba en un campo de batalla? ¿Y si el centro de detención estaba literalmente dentro de la propia fábrica? Es que de un día para otro, el lugar de trabajo de miles de personas se transformó por completo. El mismo día del golpe, la fábrica de Ford, a las afueras de Buenos Aires, de repente se llenó de tanques, de soldados, el ruido de los helicópteros era constante. La guerra de la que hablaba Troiani había llegado, sí, pero había llegado a la mismísima línea de montaje. Pero claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué motivó esta alianza tan siniestra? Para entenderlo, vamos a empezar con la primera parte de este análisis, el negocio de la represión. Vale, fijaos en esto, lo que vemos aquí son básicamente dos mundos totalmente opuestos. Antes del golpe, ¿qué teníamos? Sindicatos fuertes, militantes, que conseguían concesiones que a las empresas les costaban dinero. Y después del golpe, pues líderes sindicales desaparecidos, salarios por los suelos y vía libre para sacar beneficios del país. O sea, para las corporaciones la dictadura fue, en términos económicos, un auténtico paraíso empresarial. Y no creáis que esta gratitud, por llamarlo de alguna manera, se mantuvo en secreto. Para nada. Lo más revelador es este anuncio que Ford publicó en los periódicos argentinos. Es que dan las gracias públicamente a la junta militar. Se alinean con el régimen sin ningún tipo de tapujo. Una declaración pública que, contrasta de una forma brutal con lo que estaba pasando dentro de sus propias fábricas. ¿Cuál era el marco ideológico detrás de todo esto? Pues eran las políticas de la llamada Escuela de Chicago. Estas teorías económicas, que se aplicaron como una especie de terapia de shock, lo que buscaban era simple: desmantelar el estado del bienestar y abrir las economías de par en par a la inversión extranjera. Un objetivo que, claro, las juntas militares llevaron a cabo con mano de hierro. Pero cuidado, que esto no fue cosa de una sola fábrica, ni mucho menos. En esta segunda parte vamos a ver cómo se estableció un patrón de complicidad en toda la región, una auténtica guerra contra las ideas. Es que el caso de Ford en Argentina, por muy terrible que sea, no fue algo aislado. Para nada. En Brasil, por ejemplo, Ford y General Motors financiaron la Operación Bandeirantes, que era un escuadrón de tortura extralegal conocido por su sadismo. Mercedes-Benz, también en Argentina, fue acusada de entregar listas de sindicalistas al ejército. El patrón era clarísimo y se repetía por toda la región. Y este es un ejemplo perfecto de cómo un objeto de lo más cotidiano puede convertirse en un símbolo del terror. El Ford Falcon, un coche familiar, el coche de muchísima gente, se transformó en el coche de la muerte. Se usó en miles de secuestros. Imaginaos el pánico. Ver uno por la calle era suficiente para que a la gente se le helara la sangre. Y es muy importante entender esto. El objetivo no eran solo los sindicalistas. La represión iba dirigida contra cualquiera que representara una visión colectiva de la sociedad. Hablamos de campesinos que luchaban por la reforma agraria, de organizadores en barrios humildes y sobre todo de jóvenes, de estudiantes y activistas. Y esto nos lleva a la tercera parte, que es quizá la más devastadora de todas, el coste humano de esta campaña que se enfocó de manera deliberada en toda una generación. 81%. Es que la cifra es tremenda. El 81% de los 30.000 desaparecidos en Argentina tenían entre 16 y 30 años. Y esto no fue una casualidad, ¿eh? Fue un ataque deliberado, planificado, contra el futuro del país, su juventud. ¿Y por qué? ¿Por qué contra los jóvenes? Pues esta frase, dicha por un torturador a su víctima, lo explica con una claridad que hiela la sangre. No se trataba solo de eliminar a la oposición del momento, no. Se trataba de aniquilar la posibilidad de cualquier oposición en el futuro. Era literalmente borrar el futuro. Mirad, un ejemplo que demuestra esta furia genocida es el de la Noche de los Lápices. Un grupo de estudiantes de secundaria, chavales, se organizan para pedir un descuento en el bus. Algo tan simple como eso. Pues bien, ese pequeño acto de organización colectiva fue visto como una amenaza subversiva que había que erradicar de raíz. 6 de ellos fueron asesinados. Y con esto llegamos ya a la última parte de este análisis, que se centra en el legado. ¿Qué quedó después de esta era de terror social y económico?
La estrategia fue, hay que decirlo, terriblemente efectiva. Por un lado, el terror eliminó a quienes podían organizar cualquier tipo de resistencia. Y por otro, el shock económico dejó a la gente luchando simplemente por sobrevivir, por llegar a fin de mes. El resultado fue una calma, pero una calma impuesta por el miedo. No hubo grandes protestas, solo familias que, en silencio, se saltaban comidas para poder salir adelante. En los centros de tortura existía una palabra: quebrados. Así llamaban a los prisioneros que, bajo tortura, acababan delatando a sus compañeros. Y este término, quebrados, es una metáfora perfecta de lo que le pasó a toda la región. No es que fuera derrotada, es que fue quebrada. Su proyecto de desarrollo, su tejido social, quedó hecho añicos. Y esta línea de tiempo lo resume todo de una forma muy contundente. En los años 60, los países del Cono Sur eran una esperanza, una promesa en el mundo en desarrollo. Después de las dictaduras, la región retrocedió décadas. Se convirtió en un ejemplo aterrador de lo que le sucede a las naciones que intentan forjar su propio camino, y no se les permite. Y cerramos con una pregunta que, la verdad, sigue resonando hoy con muchísima fuerza. Esta historia lo que demuestra es una colaboración directa entre el poder económico y la violencia de Estado para conseguir objetivos comunes. Y esto nos obliga a plantearnos dónde termina la búsqueda de beneficios y dónde empieza la responsabilidad por los derechos humanos. Es una pregunta que, décadas después, sigue, tristemente, sin una respuesta clara.